Bienvenidos al canal Caliente Desarrollo. Soldados ucranianos encuentran una solución increíble para los ataques con drones kamikaze rusos. El ejército ruso perdió más de 100.000 militares. Rusia se prepara para defender Crimea. Las Fuerzas Armadas rusas están usando todo su poder para entrenar a más personal militar. La cooperación militar entre Irán y Rusia parece haber terminado. Casi no quedan municiones de misiles en el arsenal de las Fuerzas Armadas rusas. La guerra, que comenzó en febrero, reveló que las Fuerzas Armadas rusas no estaban lo suficientemente preparadas para una guerra de nueva generación. Las tropas rusas, que iniciaron una operación terrestre repentina en los primeros días de la guerra y lograron atravesar rápidamente las líneas de defensa ucranianas, comenzaron a perder poder a medida que avanzaba la guerra. Cuando miramos la historia de Rusia, vemos que el ejército ruso apuntó constantemente a lograr victorias rápidas. Sin embargo, resulta que ninguna estrategia que no esté bien planificada tiene éxito. La guerra, que duró 10 meses, provocó que el ejército ruso sufriera más pérdidas de las esperadas. Las Fuerzas Armadas rusas, que perdieron más de 100.000 soldados, intentan continuar la guerra utilizando soldados movilizados mal entrenados. Debido a este problema, el ejército ruso tuvo que retirarse de la ciudad de Kherson. Incluso los analistas militares rusos pro-Kremlin describen la retirada del ejército ruso de la ciudad de Kherson como la mayor derrota en la historia rusa. Aunque los comandantes rusos afirmaron que esta situación le dio al ejército ruso una ventaja estratégica, después de que la ciudad de Kherson quedó bajo el control del ejército ucraniano, las líneas de defensa rusas en otros frentes comenzaron a resquebrajarse en diferentes regiones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están actualmente a punto de llegar a dos ciudades críticas en el Oblast de Luhansk. Peor aún, la situación en el frente de Bakhmut, donde el ejército ruso tiene la mayor fuerza, se ve increíblemente mal para las tropas rusas. Habiendo sufrido fuertes derrotas una tras otra en los conflictos en la región, el ejército ruso está perdiendo una gran cantidad de personal militar en la región. El Estado Mayor de Ucrania informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania neutralizaron a 480 soldados rusos en los ataques realizados en las últimas 24 horas. Además, las fuerzas ucranianas destruyeron un tanque ruso, 8 vehículos blindados, 4 sistemas de artillería y 4 lanzacohetes. Una gran parte de este éxito del ejército ucraniano pertenece a las unidades de misiles y artillería ucranianas. Estas unidades, que realizan misiones de tiro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a posiciones rusas, continúan destruyendo objetivos enemigos, valiosos uno por uno. Después de que las unidades de defensa aérea rusas se vieran obligadas a retirarse detrás del frente, las tropas de misiles ucranianas tomaron el control del frente. Esta situación preocupa constantemente a las tropas rusas. Mientras las tropas rusas están realizando ataques con aviones no tripulados contra las posiciones ucranianas para repeler los ataques de las tropas de misiles ucranianas, las noticias del frente indican que el bombardeo de defensa aérea ucraniana está funcionando, efectivamente. En las últimas 24 horas, las unidades de defensa aérea ucranianas derribaron 9 vehículos aéreos no tripulados rusos. La incapacidad de Irán para suministrar a Rusia suficientes drones obliga al ejército ruso a utilizar vehículos aéreos no tripulados de fabricación rusa a su disposición. Aunque la producción de estos drones se completó recientemente, la situación en el frente muestra que estos drones todavía tienen deficiencias. El video compartido en las redes sociales por el rastreador de armas ucraniano muestra el ataque infructuoso del ejército ruso contra el tanque ucraniano T-72 utilizando el dron kamikaze Lancet de fabricación rusa. La red de camuflaje que las tropas ucranianas cubren sobre el tanque evita que dos drones rusos Lancet colisionen con el tanque. En el video, se ve que la distancia entre el tanque y el dron es de un máximo de 1 a 2 metros. Esto demuestra que el dron ruso tiene un problema grave. El objetivo principal de los drones kamikaze es infligir un gran daño al golpear objetivos enemigos. En condiciones normales, cuando estos drones golpean cualquier obstáculo, la cabeza nuclear que lleva el dron debe activarse. Sin embargo, parece que la ojiva que lleva el dron ruso Lancet es inútil. En las últimas semanas, hemos visto a soldados rusos atacar un sistema de defensa aérea ucraniano S-300,
Modelo utilizando el dron Lancet. Cuando observamos la situación en general, el rendimiento de combate de esta arma de fabricación rusa parece bastante ineficaz. De hecho, la razón principal por la que Rusia llamó a la puerta de Irán para comprar drones fue que las empresas industriales militares rusas no podían producir las armas que Rusia necesitaba. Sin embargo, la cooperación militar entre Irán y Rusia parece estar llegando a su fin. El jefe de inteligencia de defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, informó que Irán todavía se niega a enviar misiles de largo alcance a Rusia. Irán no tiene prisa por hacer esto por razones comprensibles, porque tan pronto como Rusia lance los primeros misiles, aumentará la presión de las sanciones sobre Irán, dijo Budanov. Según el acuerdo firmado entre Irán y Rusia el verano pasado, Irán suministrará un total de 1.700 vehículos aéreos no tripulados kamikaze Shahed-136 a Rusia. Una parte significativa de estos drones ya ha sido entregada al ejército ruso. Se sabe que Rusia ha utilizado hasta ahora 540 UAVs Shahed-136. Se ha informado que 250 vehículos aéreos no tripulados de fabricación iraní han llegado a Rusia en los últimos días. Los funcionarios ucranianos creen que Rusia utilizará estos drones para atacar la infraestructura de Ucrania. Pero los analistas militares tienen una visión muy interesante al respecto. Los analistas creen que Rusia no utilizará estos drones en el corto plazo y mantendrá estos drones en stock para responder si Ucrania ataca Crimea. No hay información clara sobre si Rusia comprará más drones a Irán. Sin embargo, en este momento, los estados occidentales están ejerciendo una fuerte presión sobre el gobierno iraní. Por eso, se dice que el gobierno iraní puede dejar de dar ayuda militar a Rusia en cualquier momento. Esto preocupa al gobierno ruso, porque los mandos rusos son conscientes de la eficacia de los drones kamikazes contra buques de guerra o barcos blindados. Hace aproximadamente 2 meses, 2 buques de guerra rusos sufrieron graves daños cuando el ejército ucraniano atacó a la armada rusa con drones kamikaze. Fuentes rusas creen que el ejército ucraniano tarde o temprano lanzará una operación para apoderarse de Crimea y la armada ucraniana participará en esta operación. Se sabe que Estados Unidos ha suministrado más de 40 patrulleros blindados a Ucrania. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania compran constantemente vehículos de superficie no tripulados. Los torpedos que pueden transportar los patrulleros blindados representan una seria amenaza para los buques de guerra rusos. En este punto, los comandantes rusos planean destruir patrulleras blindadas ucranianas con vehículos aéreos no tripulados kamikaze. Los analistas militares piensan que debido a que las lanchas patrulleras blindadas son mucho más rápidas que los buques de guerra, serán difíciles de destruir por los buques de guerra. Actualmente, esta información es solo la opinión de analistas militares. Sin embargo, es obvio que la Armada de Ucrania volverá a desembarcar en las aguas del Mar Negro en los próximos días. Cuando llegue ese día, veremos más claramente cómo se protegerán los buques de guerra rusos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.